Listo, entonces voy a compartirles la clase. Vamos a ver dos cositas. Yo siento que los que les estoy dando ya ustedes lo saben. Nada más es repasar ciertos conceptos. Entonces, el frotis de sangre periférico es una parte muy importante en el área de la hematología, porque con este tipo de técnica usted puede hacer una detección o puede el diagnóstico o el examen que les dio el equipo, usted lo puede entonces corroborar. Si el equipo te dice que tiene tanto porcentaje de eosinófilos y usted quiere estar seguro realmente que es así, entonces lo que puede hacer es un frotis de sangre periférico y la tinción, por supuesto. Ya sería deber de cada uno de nosotros entonces corroborar todo lo que nos parece raro en el hemograma. No pueden ustedes mandar un hemograma con 14, 15% de monocitos. Usted mismo se va a sentir raro si lo llega a mandar, porque no va a estar seguro verdaderamente si el equipo hizo alguna confusión, si son linfocitos grandes de repente, muy grandes, atípicos, que se parecen monocitos y de repente el equipo pudo confundirlos, ¿verdad? Entonces, usted quita todas esas dudas, despeja todas esas dudas, sí hace su frotis de sangre periférico y su tinción, por supuesto. Entonces, esta tinción es una técnica que la modificó en 1902 un patólogo llamado Wright, o sea, el apellido es Wright. Ustedes saben que la mayoría de estas cosas que inventaron son los apellidos de los inventores. Él basó su tinción a partir de una ya previa que había hecho Romanowski junto con Giemsa. Yo le digo Giemsa, hay unos que le dicen Gimsa. Entonces, otro descubridor, otro patólogo, doctor que le gustaba también todo esto de los tinciones, y él basó entonces, hizo una modificación de la de Romanowski. Le agregó metanol para hacer la tinción más estable y que hubiera entonces una fijación de la muestra. Entonces, seguimos entonces. Este tipo de tinción tiene dos componentes principales. Utiliza eosina, que es un componente ácido, un tinte ácido, y azul de metileno, que es un tinte básico. Entonces, esto hace que la coloración sea policromática. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de dónde entre el tinte, a la parte de la estructura celular que entre el tinte, asimismo entonces va a adquirir esa estructura una coloración diferente. Si pueden ver aquí las figuras, estamos viendo blastos, estamos viendo parásitos y estamos viendo ya aquí un linfocito. Entonces puede servirnos principalmente en hematología para hacer una diferenciación de los leucocitos. Vemos, bueno, las plaquetas no se ven, están chiquititas. Y sobre todo entonces de la morfología de los eritrocitos. Funciona muy bien, perfectamente en médula ósea para el diagnóstico de las diferentes leucemias. Esto ya se los dije. ¿Qué proporciona esta técnica? Una coloración, dice, una hermosa coloración púrpura. Y es cierto, porque es un púrpura violeta bonito, bajito, a los núcleos de los leucocitos. Tiñe también los gránulos de los neutrófilos y también los glóbulos rojos se tiñen entonces de rosado. Ya les dije eso. Esta tinción, en un principio, se necesitaba un buffer para poder entonces que se produjera esa película metálica. El buffer complementa entonces la tinción de Wright y una vez que usted añade el tinte, entonces tiene que añadirle también el buffer, ya que el tinte fue preparado con metanol. El metanol lo que hace es deshidratar las células, pero cuando usted le añade el buffer y le deja el tiempo que dice la técnica, que pueden ser de 3 a 5 minutos, otro dice que hasta 8 minutos, el buffer lo que hace es hidratar las células y que penetre entonces el tinte. ¿Cuáles son los materiales para esta tinción? Para la preparación del mismo tinte, entonces se requiere el tinte en polvo, el metanol y glicerol. Entonces usted
realiza la preparación como dice el inserto, y también tendría que preparar entonces una solución amortiguadora tamponada, que es la que complementa entonces el tinte. Le agrega primero el tinte a la placa y luego el amortiguador, y espera entonces los minutos, y luego de esto procede a lavar la placa con agua corriente y espera entonces que se seque. Los componentes serían el metanol, que es un fijador del frotis. Además, les había dicho que es un deshidratante y que fija muy bien las células al portaobjeto. El amortiguador para entonces lo que hace es rehidratar las células una vez han sido deshidratadas por el metanol. Tenemos la eosina, que es el tinte ácido, el azul de metileno, el colorante básico, y la técnica es la que ustedes me imagino que ya han hecho, ¿verdad? Ya han tenido por RAI y han hecho frotes de sangre periférico. ¿Cuál es la utilidad de esta técnica? En hematología, entonces, ya ustedes saben, para corroborar todas esas, lo que tengamos nosotros que hacer, las placas, etcétera, puede ser de médula, de sangre capilar, de sangre anticoagulada. En las secreciones nasales hay un examen que se llama eosinófilos en moco nasal. Esta muestra se toma con un hisopo. El hisopo se le mete entonces, no tanto porque no es flexible como los de los hisopados, sino que es un hisopo rígido. Se le mete entonces como hasta aquí, hasta el tabique a la persona, se toma el moquito de la persona, se extiende en un portaobjeto, se le permite secar. Una vez seca la muestra, usted procede a teñirla como si fuera un frotis de sangre periférico y procede entonces a realizar la búsqueda de eosinófilos en la muestra. No tienes aquí un porcentaje establecido. Lo que tienes que decir es si se observan los eosinófilos, si hay bastante cantidad. Este reporte es un tanto subjetivo. No es objetivo, sino subjetivo. Usted puede decir, he visto 4, 5, 6 eosinófilos en 100 células, porque no solamente van a haber eosinófilos, también pueden haber diferentes otros polimorfonucleares. Así que usted lo que va a hacer es diagnosticar o va a reportar qué cantidad de eosinófilos observa, y eso puede ser un diagnóstico de una rinitis alérgica. En parasitología se utiliza para el estudio de diversos parásitos como la leishmania, cuando uno toma los frotis de los tejidos, de la piel, etcétera. Una vez, voy con mi recuerdo, una vez llegó un señor de Dolega al hospital y bueno, tenía que tomarle la muestra yo pues. Cuando dice, me voy a quitar el suéter, y yo, bueno, está bien. La espalda, chicos, una cosa impresionante. Toda la espalda estaba llena de llagas, o sea, la tenía tapada alguien se las tapaba con gasa y esparadrapo. Pobre señor, bueno, ahí estaba la leishmania y le dimos entonces le hicimos el diagnóstico y me imagino que él procedió entonces con el tratamiento. Los plasmodium, ya dijimos de la malaria, tripanosomas y filarias, si fuera el caso que estuvieran ese tipo de parásitos. Para bacteriología podemos entonces también diagnosticar no solamente los histoplasmas, se observan muy bien todas las formas levaduriformes, formas de estos tipos de hongos, de cándida, muy bien en las médulas óseas, se observan perfectamente el micelio, se observa las hifas, perdón, en cualquier tipo de muestra, vaginales, urinarias, etcétera, y usted lo puede entonces teñir perfectamente con el RAI y va a verlos muy bien. Entonces, viendo ya algo de la técnica, algo de la preparación de los reactivos, de lo que era la tinción de RAI, vean, vamos a ver algunas morfologías y alteraciones de los eritrocitos. Entonces, los eritrocitos pueden tener diferentes alteraciones en base a su tamaño, a su color, a su forma y algunas inclusiones patológicas que ellos presenten, porque no deberían tener ningún tipo de inclusión. Entonces, en las alteraciones del tamaño
se puede denominar la anisocitosis como la desigualdad en el diámetro de los eritrocitos. Cuando usted ve un frotis y ve que los eritrocitos no todos tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Cuando usted va a hacer en la zona de lectura, si ve diferentes tamaños de eritrocitos y usted quisiera colocar dentro de su reporte, se observa anisocitosis, ya el médico puede saber que esto puede ser producto de una anemia, cualquier tipo de anemia, o que el paciente fue transfundido, tiene dos poblaciones diferentes de eritrocitos, o muchas otras patologías que lo presentan. Nosotros estamos acostumbrados a hacer los reportes de los frotis de sangre basados en el diferencial de los leucocitos, pero el frotis de sangre aporta mucha data, aporta mucha información acerca de lo que tiene ese paciente en su sangre. Lo digo por mí, porque por lo menos hay dos tipos de pacientes. Están los pacientes que acuden, por ejemplo, a centros de salud o policlínicas. Esos pacientes van a recibir un tipo de atención primaria. Son pacientes que normalmente no cursan con patologías de estos tipos bastante crónicas o agudas, sino que van a hacerse un examen general y por ende ellos están bien, pues están bien de salud, no presentan diversas anormalidades. Y están los pacientes que acuden a los hospitales, que por supuesto entonces ya presentan una condición diferente que los hace que lleguen a urgencia. Entonces, asimismo, el profesional se va entonces, poco a poco su experiencia va a estar abarcada en este campo. Si usted trabaja en un centro de salud, no va a haber tantas anormalidades como las vería entonces en un centro hospitalario que atiende urgencias, que ya entonces son pacientes diferentes. Entonces, yo conozco muchos colegas que reportan frotis de sangre como si fueran hematólogos y wow, eso es digno de admirar, porque se han tomado toda la molestia, por así decirlo, de estudiar y de ser conscientes y decir, estoy reportando una anisocitosis normocrómica, no sé qué miércoles, y ponen todo bonito. Y eso es bonito, chicos. Así que por eso les dije ayer, si a usted le gusta la hematología o le gusta la parasitología, o sea, lo que les guste, enfóquense, estudienlo bien y no tengan miedo a hacer un reporte como si usted fuera un hematólogo, porque usted está en la capacidad. Yo por lo menos llegaría, se observan blastos. Yo no me atrevo, porque no es mi afinidad y no lo he estudiado más. Yo no diría, estoy observando linfoblastos, estoy observando mieloblastos, pero claro que se puede estudiar y se puede llegar a hacerlo. Pero lo que les quiero decir es que si ya ustedes tienen el conocimiento, pueden hacer un excelente reporte y créanme que el médico que lea su reporte se va a acordar de usted. Nunca se va a olvidar. Ese licenciado me hizo un excelente reporte. O simplemente, si usted observa blastos, usted ponga, se observan blastos, referir al hematólogo. Ya usted está diciendo, algo está pasando, hay que hacerle un estudio más profundo. La microcitosis, se van a observar entonces los eritrocitos más pequeños. Con el tiempo usted se va a dar cuenta, va a notar la diferencia de un eritrocito normal, uno más grande, uno más pequeño, uno mucho más grande. Entonces, va a poder decir que es una microcitosis. Dice que el diámetro de estos microcitos o estos eritrocitos pequeños es menor de 6 micrómetros y el contenido de la hemoglobina entonces está reducido. Eso se presenta en diferentes tipos de anemias. Tenemos la macrocitosis, que son eritrocitos que tienen más de 9 micrómetros de diámetro. También se presenta entonces en diferentes condiciones hematológicas, aplasia medular y en condiciones no hematológicas, como por ejemplo la mala absorción intestinal. O sea, se presenta en diversas patologías. Hay una condición que se llama megalocitosis, que los eritrocitos son súper grandes, más de 12 micrómetros. ¿Cuál es el tamaño normal de un eritrocito, chicos?
más o menos, normal. Bueno, debe ser entre 7 y 8 micrómetros. Más o menos debe estar allí de diámetro. Más pequeños, más grandes, entonces ya sería algo anormal. Se observan en anemias, en hemopatías malignas. Dice que se observa fisiológicamente en etapa embrionaria. En las alteraciones del color, ustedes también lo van a poder notar cuando el eritrocito está súper pálido, cuando está muy coloreado, usted va a poder notar que algo no está bien, no es lo normal. En la hipocromía hay menos hemoglobina de lo normal. Entonces dice que aumenta la zona central. La zona central se ve entonces más clara que la periferia del eritrocito. Se observan también en diversas anemias, intoxicación por aluminio, talasemia, hemoglobinopatías. Anisocromía presenta una doble población eritrocitaria donde puede haber normocromía e hipercromía. Poco a poco uno se va acostumbrando entonces a los términos. Se observa en diversas anemias. Policromatofilia, se observa entonces, hay eritrocitos que están jóvenes que se observan un poquito más grises que lo otro. Usted va a notar entonces la diferencia del rosado al grisáceo. Pueden ser entonces de mayor tamaño esos eritrocitos basofílicos. Se observan en anemias, sobre todo. Prácticamente muchas de estas alteraciones se deben a las diversas anemias. Las alteraciones en la forma, que esto es lo que más nosotros nos llama la atención y que son más fáciles de identificar y poder reportar. En los equinocitos se observan entonces estos hematíes, ya ustedes lo han visto, que se ven como unas espículas, unas proyecciones. Se observa además de diversos tipos de anemias, en las uremias, en las hepatopatías neonatales, etc. Los acantocitos, que también son diferentes las espículas, las espículas tienen una proyección variable, a veces son más largas, a veces son más cortas, pero miren que sí se ven diferentes entonces a los equinocitos. Se observan en desórdenes hepáticos. Los estomatocitos, esto lo han tenido que ver en algunas placas. Y si no, lo vieron en alguna figura. Son células que tienen como una forma de una boquita en el centro. Entonces, ese disco se observa allí como más claro. Se observa en una enfermedad que se llama estomatocitosis hereditaria, alcoholismo, cirrosis. Ven que tienen que ver con el hígado. Los esquistocitos son fragmentos, entonces, cuando los eritrocitos se rompen por algún tipo de enfermedad, entonces se quedan estos fragmentos en la circulación. Se observan en anemia hemolítica, desórdenes entonces cardíacos, desórdenes en las venas, las vasculitis, la mala circulación. Los eliptocitos, se ven los eritrocitos alargados como unos globitos. Su forma puede variar, pero prácticamente ya uno sabe cuándo debe ser bicóncavo, más o menos redondo, y cuándo está alargadito. Se observa en las eliptocitosis hereditarias, diversas anemias. Los drepanocitos, que estamos más acostumbrados a verlos, se observan entonces en los pacientes que son portadores o que padecen la anemia falciforme. Estas células entonces están en forma de media luna y se observan en esos tipos de enfermedades. Están los codocitos o hematíes en diana, le decimos dianocitos, ¿verdad? Entonces son estas células que uno les dice de tiro al blanco, que uno tira el cosito ese. Se observan entonces en diversas hepatopatías, déficit de hierro, tiene que ver con enfermedades hepáticas. Poiquilocitosis, cuando usted observa hematíes con diferentes formas. Van a ver de todas las formas, esto es bastante severo en anemias. Cuando hay una eritropoyesis inadecuada, puede haber una aplasia medular y eso origina. Aplasia es cuando la médula ósea, por X o Y motivo, puede ser por motivos químicos como las fumigaciones, los plaguicidas, o por factores virales,
la médula deja de producir las líneas celulares, plaquetas, eritrocitos y leucocitos. Entonces se deprime la médula ósea y eso genera entonces una eritropoyesis inadecuada y eso produce que haya entonces diversas formas celulares. Los dacriocitos, que son entonces eritrocitos en forma de lágrimas, se observan en diversas anemias también. Los queratocitos o hematíes en casco se presentan entonces como células con formas de espinas. Se produce por roturas entonces de los eritrocitos en diversas anemias. Los eritrocitos no son esféricos normalmente, ellos van a tener su forma bicóncava, un poquito alargados, y en los ferocitos se pueden encontrar en una enfermedad hereditaria que se llama eferocitosis, en diversas anemias también. Ellos, al ser más pequeños, más redonditos, el color de ellos va a ser más intenso, la coloración. Se observa también en las personas que tienen fragilidad osmótica aumentada. O sea que rápidamente las células pueden romperse. Este tipo de inclusiones se pueden detectar muy bien con las placas bien teñidas. Son los cuerpos de Howell-Jolly, son restos de concentrados nucleares o de material del núcleo, y ellos quedan entonces allí aberrantes sin haber sido eliminados del eritrocito. Se observan diversas anemias, también en desórdenes hepáticos. Los anillos de Cabot. Cuando usted pasa tiempo en hematología, solamente en un área puede lograr ver este tipo de inclusiones. Tienen forma de 8, estos anillos se observan así. La mayoría de las formas que las vamos a observar es en forma de 8. Entonces se pueden observar en anemias severas, en desórdenes hepáticos, y estos son hilos que están ricos en hierro. Este puntado basófilo que pareciera que el tinte quedó mal puesto, no es el tinte mal puesto, es un tipo de granulación que posee entonces de color azul oscuro, o bueno, yo lo veo azul oscuro, gris oscuro, son bastante oscuras, son de diferente tamaño. Queda aberrante, restos de contenido del eritrocito, contenido nuclear también. Queda aberrante y se puede observar entonces en algunos recién nacidos que poseen algún tipo de anemia o algún tipo de talasemia. En las alteraciones leucocitarias podemos ver neutrofilias cuando se presenta una gran cantidad de neutrófilos. Usted va pasando los campos, va subiendo, bajando en la placa para hacer su recuento y va viendo que todo lo que tiene la placa son neutrófilos. Ellos se van a presentar, por supuesto, cuando hay una infección bacteriana sobre todo, o parasitarias también. Las neutropenias, entonces, usted pasa, cuando hay neutropenia, generalmente el conteo de leucocitos también debe estar bajo en total, pues, totalizado. Usted va pasando los campos y solamente ve eritrocitos y le cuesta llegar a 100 células. Cuando hay linfopenia, sobre todo, te baja también el contenido de las diversas líneas leucocitarias. Entonces tú vas subiendo y bajando la placa y te vas encontrando uno que otro leucocito, perdón. Y esto puede deberse entonces a diversas enfermedades virales. La linfocitosis, entonces va a encontrar un gran contenido de linfocitos, se presenta por diversas enfermedades, sobre todo virales. Y las linfopenias son, ya sería entonces un contenido de eritrocitos anormal bajo. Cuando el equipo te da un conteo de eritrocitos, de eosinófilos, como les había dicho al principio de la clase, alto, siempre tienen que revisarlo, no lo pueden dejar pasar. Entonces se observa mucho en enfermedades parasitarias. Todo este tipo de parásitos, sobre todo los parásitos intestinales, y se observa también en pacientes que tienen las alergias descontroladas.
Monocitosis, es importante que, como les había dicho al principio, usted también haga un frotis para corroborar si realmente son monocitos o son linfocitos atípicos, que son más grandes. Entonces, esto es sumamente importante. Un porcentaje mayor de 10% de monocitos no se puede dar el lujo de mandar ese hemograma sin revisarle que los monocitos estén altos de verdad. Basofilia, pocas veces lo encontramos, pero cuando se encuentran más elevados, ellos están, los basófilos muy bajos, el porcentaje no llega ni a 1%. Entonces, se puede observar en procesos mieloproliferativos. Pancitopenias, cuando usted ve un frotis de sangre y ve las 3 líneas bajas, que no observa ni casi eritrocitos, ni casi leucocitos, ni casi plaquetas, esto se denomina así pancitopenia. Las 3 líneas disminuyen. Por supuesto, ahí dice derivar hematología para estudio. Usted puede poner con su mano, puede escribir en la computadora, en el reporte que va a enviarle al paciente, favor visitar o favor contactar un hematólogo, porque ya esto no es normal. Hay una aplasia evidente de la médula porque no se están produciendo líneas celulares y en circulación periférica no está llegando. Cuando vemos pancitopenias, también debe haber mucha célula inmadura en circulación periférica. Entonces, esto significa que la médula está tratando de compensar rápidamente el contenido que debe haber en sangre y está lanzando las líneas inmaduras. Así que probablemente tengan baja cantidad de células maduras y alta cantidad, entonces puede inclusive encontrarse eritrocitos inmaduros y ustedes tienen que reportar eso. La hipersegmentación de los neutrófilos tienen que reportarlo. Esto es un trastorno anormal. Más de 5 segmentos es totalmente anormal. Si ustedes ven este tipo de morfología, entonces tienen que reportarlo en el frotis para que el médico investigue a qué se debe. Las granulaciones tóxicas tienen que reportarlas también. Van a ver que los gránulos de los neutrófilos son rudos, se ven muy, muy teñidos, están muy gorditos, por así decirlo, son muy intensos. Entonces, está pasando un proceso infeccioso bastante fuerte a la persona y tienen entonces que reportarlos. Los bastones de Auer, si logran verlos, no es que se tiñó mal, si uno puede pensar eso. Estos bastoncitos que se ven aquí en el citoplasma, entonces hay que reportarlos porque pueden ser alguna leucemia que padezca entonces la persona. Aunque aquí lo que estamos viendo prácticamente son blastos, son células grandes con núcleos grandes, entonces usted lo puede reportar, se observan bastones de agua. Las vacuolas las vemos mucho, yo creo que ustedes las han visto bastante en los monocitos, ¿verdad? Entonces, las vacuolas, al menos que el paciente esté con una monocitosis y que todas estén hipervacuoladas, entonces significa entonces que ese paciente está luchando contra un proceso infeccioso porque está atrapando en sus vacuolas los microorganismos. Esto, chicos, es lo que tiene que ver con el frotis. Les había dicho ayer que había equipos automatizados en donde el equipo en esos lugares, esos laboratorios donde se necesita esa gran cantidad de ayuda automatizada se puede lograr conseguir. Y así no andar haciendo todos estos frotis de forma manual que de verdad consumen bastante tiempo en un turno y sobre todo en los hospitales grandes. Hay que, déjenme ver, aquí está. Este equipo, quiero que vean entonces el video de lo que hace. Ahí están, se hicieron todos los hemogramas. El equipo, este equipo hace los hemogramas también. Ahí está diciendo
que uno le puede colocar a qué tubo. Si pueden ver el hemograma aquí, vamos a verlo. El hemograma aquí dice que tiene 47% de neutrófilos, 40% de linfocitos, monocitos tiene 10, eosinófilos y basófilos menos de 1%. Este hemograma parece bastante normal. Entonces, usted decías linfocitos atípicos. Entonces, el mismo hemograma, el mismo aparato, te da una señal de que pueden haber linfocitos atípicos. ¿Qué se hace? El frotis de sangre periférico. Pero lo va a hacer el mismo equipo, que esa es la gran ayuda. No es que queremos que los asistentes no trabajen con nosotros, claro que sí. Pero imagínense nosotros teniendo estos equipos en los lugares de trabajo. Ahí tomó, chicos, miren que tomó la gota y miren cómo procede entonces a realizar el frotis. Bonito. También el equipo le coloca el código de barra del paciente que corresponde al paciente. Lo va a llevar entonces por los diversos procesos de tinción con diferentes tintes. Hay otros tipos ya de tintes que se han perfeccionado, que no es el RAID, sino que combinan otra serie de tintes, pero prácticamente la misma observación es la que vamos a tener, la misma coloración. Entonces los va a estar pasando por los diferentes tintes, los va a decolorar, los va a lavar. Y lo va a hacer sucesivamente con todas las placas. Luego de esto, entonces, ya cuando ha pasado todo el proceso, todas las placas que ya están listas para ser leídas van a llegar entonces a otra unidad, que es parte del mismo equipo. Existe otro módulo que es el módulo de lectura de esas placas. Tiene un microscopio incorporado. Procede entonces a pasar al módulo de lectura. Y allí entonces va a tomar la placa. Con el objetivo de 10 va a enfocar y va a localizar el área adecuada para la lectura. Todo esto está ya diagramado y ahí procede a tomar fotos. Toma distintas fotos del campo en 100x. Ven que lo está haciendo en 100x. Puso su aceite de inmersión. Luego de eso la coloca entonces en una gradilla entonces para guardar las muestras, etc. Y luego miren, llegan a la computadora, usted ve en su pantalla, ve todas las fotos que tomó el microscopio que está incorporado y usted va a validar, va a hacer la cuenta y va a validar entonces todas esas células y ese es su frotis de sangre. Miren esas fotos se ven perfectas, se ven hermosas. Entonces usted se va a sentar simplemente, coloca su gradilla de hemograma, de tubos de hemograma, y al final entonces vas a sentarte a validar tu frotis de sangre periférico. Esto sí, me gusta ponerle estos videos porque usted no sabe cómo vaya su vida y si usted va a ser jefe de un laboratorio. Y si a usted le llega esta tecnología, por supuesto que la quiere. Vamos a ver entonces, con esto cerramos el frotis de sangre. Vamos a ver otra tecnología que está incorporada a muchos equipos de hematología, que es la citometría de flujo. Esta tecnología o esta metodología pueden ser equipos que están fabricados solamente
para ser citómetros de flujo sin tener nada que ver con la cuenta total o con un contador hematológico, o pueden estar ya incorporados dentro de un contador hematológico. Entonces, esta técnica es una técnica que te permite saber cómo está compuesta la célula, el tamaño de la célula y los componentes antigénicos que posee la misma. No solamente te sirve para medir eritrocitos, sino todo tipo de células. Aquí vamos a ver las partes, va a haber un rayo láser, va a haber entonces un dispositivo que va a dispensar la muestra, van a haber unos detectores de la luz emitida, van a haber detectores de fluorescencia emitida y va a haber un convertidor digital que todas esas señales te las convierte en números y te da un valor. ¿Qué va a pasar? El contenido de la muestra que tengas, ya sea por ejemplo un hemograma, esas células van a pasar a través de las de luz y este haz de luz del láser te va a permitir varias cosas. Va a haber una parte de la lectura en donde se va a presentar, dependiendo del tamaño de la célula, ellos le dicen como una sombra. Se presenta una sombra dependiendo del tamaño de la célula. Si la sombra es más grande, eso es lo que va a detectar este detector que está aquí. Te dice entonces el tamaño de la célula. Si es grande, es directamente proporcional al tamaño de la célula. Si la sombra es más pequeña, también es directamente proporcional. Te da el tamaño de la célula. Además de eso, la misma luz incidente va a incidir, valga la redundancia, en los diversos organelos que están poblando el citoplasma de las células. Esa luz que está siendo refringente o dispersada va a poder ser entonces captada por parte del equipo, capta esa intensidad de la luz. Y además de eso, si usted quiere saber qué contenido antigénico tiene su célula, que puede ser, por ejemplo, quiero saber cuántos linfocitos CD4 hay, usted le pone marcadores antigénicos que son anticuerpos marcados con fluorocromo para esa parte de la célula. Y te detecta entonces, si es correspondiente, por supuesto, se van a pegar y te va a detectar o a emitir esa fluorescencia cuando el haz de luz va entonces a excitar esos fluorocromos. No solamente vamos a poder observar una particularidad de la célula, sino que dependiendo de la cantidad de marcadores que usted tenga, puede entonces evidenciar diferentes antígenos celulares y clasificar entonces esas células y hacerles un recuento. Entonces, este aparato que recoge toda la intensidad lumínica que se ha presentado, te dice el tamaño celular, también te dice la composición del citoplasma y además de eso, de todos los organelos que tenga el citoplasma. Y además de eso, también te permite entonces poder monitorear o poder evidenciar la fluorescencia que presenta y así saber qué antígenos posee la célula. Todas estas, ¿cómo les digo? Todos estos signos que vemos aquí, la fluorescencia, la cantidad de luz emitida, entonces va a poder ser transformada en un valor digital que nos va a brindar entonces ya la conversión que haga el equipo y nos va a decir, sí, hay tanto porcentaje de CD4, hay tanto de CD8 y todos los CDs que hay, porque hay muchísimos en los leucocitos, por ejemplo, por así decirlo. Entonces, dependiendo, por ejemplo, de las diversas enfermedades, la leucemia, que es una de las que se puede beneficiar de esta tecnología, entonces, por medio de esta citometría, usted puede hacer un diagnóstico particular de la enfermedad y del paciente que tenga. Este tipo de tecnología requiere que el personal se especialice en la lectura porque
también tiene que hacer una validación. El personal que maneja el equipo tiene que validar una serie de diagramas, de histogramas que se presentan. Entonces, hay que, el que maneje el equipo y que va a hacer el reporte, tiene que estar bien piladito para poder entonces realizar un buen reporte. Tiene que leer las diferentes fluorescencias que se presentan, porque no todas las células van a presentar una fluorescencia súper intensa. Hay un rango de medida que hace el equipo y eso se transforma entonces en una cantidad, en la cantidad de antígeno que se está emitiendo. Bueno, este tipo de tecnología, si pueden ver, es bastante costosa, pero es súper, si la pudieran tener todos, por ejemplo, los hospitales, que es en donde más llegan las patologías agudas, entonces sería de gran utilidad para el médico. Bien, chicos, entonces voy a dejar de compartir. Entonces, chicos, hasta aquí sería el parcial del lunes, ¿verdad? Yo se lo Sí, profe. colocaría, entonces, desde la 1:40, que es la hora que tenemos, más o menos le pongo 2 horas allí y usted llena todo y listo. Ese sería el parcial. Y el martes, entonces, seguiríamos las clases ya en el mismo semana 7, pero en el tema 2. Sería entonces ya para el siguiente parcial. ¿Alguna consulta? Recuerden que están estos temas que ustedes tienen que repasar solamente porque ustedes han estado en todas mis clases. Solamente tienen que repasar y saber dónde están, ¿verdad? Ubicados las respuestas. Y bueno, eso sería todo, chicos. ¿Alguna consulta? Todo bien, profe. Todo bien. Entonces nos veríamos ese lunes. Les pondría el parcial a esa hora, ¿sí? Ahí está bien, profe. Chao, profe. Chao, Listo, hasta profe. luego, chao. Gracias.